Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Dice el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Pues es una bendición poder estar reunidos para alabar a Dios, pero también para recibir la preciosa palabra de Dios, el mensaje de Dios que edifica nuestras almas. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que nos habla de los inicios de la iglesia, y en esta noche vamos a compartir esta preciosa palabra en el capítulo número 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. También agradeciendo a Dios por su programa Arequipa en Comunión, y saludamos también al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa. Hechos capítulo 17, el verso número 1, nos dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a elevar una oración en esta hora. Amén. Padre amado, Dios altísimo, te damos gracias por concedernos esta bendición de estar en tu casa, de poder recibir esta palabra, que sea para edificación, exhortación y consolación. Que esa palabra sea enviada en este momento, y que a través de esta palabra y esta enseñanza puedas tú, Señor, cambiarnos, transformarnos en esta hora. Gracias te damos, te lo rogamos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Queremos empezar diciendo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, nos habla, amén, de toda la historia de la iglesia apostólica. Esta iglesia que tuvo sus orígenes, o tuvo su principio, amén, con los apóstoles, con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia pues empezó en Jerusalén. Allí fue el principio en cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo había declarado, amén, que serán testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Quiere decir que lo que Cristo había dicho, lo que el Señor había declarado, tuvo cumplimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí hay una palabra que confirma, amén, que ninguna de las palabras de Cristo cayó a tierra, porque todo lo que el Señor declaraba se cumplió. Amén. Y vemos entonces que en Jerusalén se inicia, amén, una iglesia que avanza, una iglesia, amén, dice que es llena del Espíritu Santo y que también comparte todas las cosas en común, porque dice en el mismo libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común y eran de un solo corazón. También en la iglesia en Jerusalén, la iglesia que se forma, va viendo el respaldo de Dios, del Espíritu Santo,
amén, en sanidades, en milagros, en prodigios. En el capítulo 5, dice el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Notemos lo que dice el capítulo 5, versículo 12, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, de tal manera que dice que sacaban enfermos a las calles y los ponían en camas para que al pasar Pedro, dice, la sombra de Pedro los alcanzase y pudieran ser sanados de sus males, de sus enfermedades. Vemos cómo la iglesia entonces se va desarrollando y va creciendo en Jerusalén, y allí empieza el testimonio de que serán testigos en Jerusalén. ¿Qué había dicho Cristo en Hechos 1, capítulo 1, verso 8? Y me seréis testigos en Jerusalén. Pero luego dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el cumplimiento de la palabra de que no solamente fueran testigos en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria, esto se cumplió, pero se cumplió por causa de la persecución que vino en Jerusalén. Los cristianos convertidos, los apóstoles, comenzaron a sufrir persecución en Jerusalén. Y es a través de la persecución del Sanedrín judío, amén, de los judíos mismos, contra los que se habían convertido, amén, a Jesucristo como el Mesías, habían aceptado al Salvador. Pues entonces la muerte de Esteban fue también uno de los acontecimientos que llevó a la iglesia que se pudiera esparcir, y eso está registrado en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí vemos entonces que esta gran persecución empezó en Jerusalén. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Pero luego leemos en el verso número 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. La persecución entonces se va dando en Jerusalén, y a causa de esta persecución es que se van esparciendo. Los cristianos salen de Jerusalén por causa de la persecución. El verso número 4 del capítulo 8 de Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, dice. Iban por todas partes. Los que fueron perseguidos y salieron de Jerusalén por causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio, y llegaron a Samaria, y se cumplió la palabra de Cristo. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ahí en Samaria, Felipe, el que servía las mesas, comenzó a darle el mensaje. El evangelio comenzó a correr allí en Samaria, y hubo milagros, paralíticos, señales grandes, y hubo un avivamiento en Samaria. En todo el capítulo 8 está registrado esto, pero ya avanzando al capítulo número 9 del libro de los Hechos, vemos como Saulo es el que lidera la persecución contra la iglesia. Saulo de Tarso, en el capítulo 9, hermano, en medio de esta persecución es que
él tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Cayó a tierra cuando Saulo de Tarso iba a Damasco, amén, respirando amenazas de muerte, pero esa luz lo rodeó, lo cercó y cayó a tierra. Es en ese momento que Saulo de Tarso se convierte al cristianismo. Y Saulo de Tarso, lo vemos entonces que después de tener este encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, en esta visión que él tuvo, luego Bernabé lo lleva delante de los apóstoles, amén, en Jerusalén. Y muchos no creían en que Saulo se había convertido al cristianismo. Luego la historia nos muestra en el libro de los Hechos que Saulo de Tarso, también Bernabé dice, lo lleva a Tarso, y ahí en Tarso, en esta ciudad de Tarso, estuvo varios años. Más adelante, ya en el capítulo 11, vamos a ver el verso 19, capítulo 11, verso 19, nos habla de los que por causa de la persecución, dice, quisiera leer Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo dice, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y sí se dice que salieron de Chipre y avanzaron, dice, hasta Antioquía. Vamos a ver el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Vemos cómo la iglesia de Antioquía se inicia, se forma. Es una iglesia que nace por la persecución. El verso número 23 del capítulo 11 dice, cuando llegó vio la gracia de Dios, o sea, Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, una iglesia que se ha formado, una iglesia importante después de Jerusalén. La iglesia de Antioquía es una iglesia que se levanta por la enseñanza de Bernabé y también de Saulo, porque Saulo, recuerde que ahora se convirtió al cristianismo y es el apóstol Pablo. Y dice el verso 25 del capítulo 11, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Se dice que transcurrieron 8 años desde que Jerusalén, desde la conversión de Pablo, y que se dirigió a Tarso y luego regresó a Antioquía. Pablo ya tenía el conocimiento de la palabra y comenzó también a ser una columna importante en la iglesia de Antioquía. Hasta aquí estamos viendo cómo es que la iglesia de Antioquía se forma y por qué compartimos esto. Porque es de esta iglesia, de la iglesia de Antioquía de Siria, que se van a realizar estos viajes misioneros que va a realizar el apóstol Pablo. El Espíritu Santo habló y dijo que le apartara a Saulo y a Bernabé para la obra que los ha llamado, y ahí empieza el primer viaje misionero. Esto habíamos estudiado anteriormente, cómo en la iglesia de Antioquía, una iglesia donde habían maestros, profetas, hombres y columnas, ministerios poderosos, y como el Espíritu Santo, amén, va a dar impulso a la obra misionera. ¿De dónde? De la iglesia de Antioquía de Siria.
De aquí sale el apóstol Pablo con Bernabé en el primer viaje misionero, y en este primer viaje misionero se dirigen a la isla de Chipre, esta isla donde también, hermano, en este anhelo de llevar el mensaje, amén, del evangelio, de proclamar que Jesucristo es el Mesías, iba a haber oposición, pero Pablo y Bernabé no pensaron en la oposición. Ellos eran movidos por el Espíritu Santo y fueron hasta la isla de Chipre, y ahí vemos en lo que compartimos anteriormente como un profeta falso llamado Barjesús se oponía al evangelio, y ante esa indignación el apóstol Pablo pues entonces declaró que este hombre iba a quedar ciego, amén, y quedó ciego y no podía ver la luz del día. ¿Por qué? Porque se oponía, amén, a que el procónsul, el gobernador de la isla de Chipre, escuchara el mensaje de Dios. Allí vemos cómo cierta oposición se levantó contra el evangelio. Más adelante, en el primer viaje misionero de Chipre, se dirigieron a Perge de Panfilia, y de allí también a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía, amén, y en ese lugar Pablo también experimentó, ¿qué cosa? Persecución. Allí vemos que en el primer viaje misionero el hecho de llevar el evangelio, de proclamar la palabra, era enfrentarse a una oposición que vendría. En Antioquía de Pisidia, en el capítulo número 13, quiero leer esa parte, verso 45. Dice en el verso número 45, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando, dice la palabra. En el verso 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Primer viaje misionero de Pablo, se encuentran en Antioquía de Pisidia. Hay un grupo de judíos que han recibido la palabra y de gentiles, pero hay otro grupo que se han levantado contradiciendo y blasfemando la palabra y expulsando a Pablo y a Bernabé de Antioquía de Pisidia. Así que en este primer viaje misionero hubo oposición grande, pero luego pasaron a Iconio, capítulo 14. En Iconio también vemos que la palabra se proclamó en una sinagoga, y dice la Biblia en el verso 1: y creyó una gran multitud de judíos, así mismo como griegos. Creyeron al mensaje, al evangelio. Vemos el fruto en Iconio, en este primer viaje misionero, pero también vemos la oposición, verso 5: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, y habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, y allí predicaron el evangelio. El primer viaje misionero, entonces, mire, en la isla de Chipre hubo oposición, en Antioquía de Pisidia también hubo oposición, en Iconio se dio el evangelio, también hubo oposición, en Listra también la palabra fue predicada, y Pablo, orando por un paralítico, este hombre que nunca había caminado, recibió un milagro, y los habitantes de Listra quisieron ofrecer sacrificio, ofrendas al apóstol Pablo y a Bernabé. Pablo lo rechazó totalmente, pero allí, hermano, también levantaron persecución en Listra, y Pablo fue, dice la palabra, fue apedreado. El capítulo 14, verso 19, vamos a ver lo que sucedió en Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, la oposición que recibe en este primer viaje misionero, tanta oposición, pero hubo fruto. La palabra del evangelio que Pablo y Bernabé predicaron dio fruto, resultados en estas regiones, amén, que eran paganas, pero el evangelio llegó allí. Ahora vamos a entrar al segundo viaje misionero. La semana pasada hemos compartido el segundo viaje misionero y vemos como Pablo y Silas, amén, toman un rumbo diferente. En un principio el apóstol Pablo iba con Bernabé a este segundo viaje misionero, pero hubo un desacuerdo de tal manera que Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo y Silas se dirigieron a este segundo viaje misionero. Y vemos que en este segundo viaje misionero, gloria al Señor, vemos que Pablo y Silas se dirigen a Listra, el capítulo número 16. En el primer viaje misionero, recuerde que Pablo predicó la palabra ahí en Listra y un paralítico fue sanado, pero en este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega también a Listra en el capítulo 16 y había, dice en el verso 1, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y de él daban buen testimonio los hermanos de Listra. Aquí encontramos que ya en este segundo viaje misionero Pablo encuentra un discípulo que es Timoteo, y quiere decir que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ya familias se convirtieron al cristianismo. Seguramente la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo se convirtieron, esta familia, y Timoteo también aceptó el cristianismo. Y aquí en este segundo viaje misionero ya Timoteo era un discípulo, y en este segundo viaje misionero Timoteo se va a unir en este viaje al apóstol Pablo y a Silas. Así empieza este segundo viaje misionero en la ciudad de Listra, y de allí entonces siguieron avanzando, intentaron ir, dice, a Bitinia en este segundo viaje misionero, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Estamos en el capítulo 16, versículo 7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bueno, el apóstol Pablo, Bernabé, Timoteo quisieron ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo fue el que le dio la dirección en este segundo viaje misionero para decirles, no es en Asia. Amén. Y cuando Pablo y Bernabé y Timoteo estaban en Troas, dice que el apóstol Pablo tuvo una visión de un varón macedonio. Un varón macedonio, un hombre que lo reconocieron en esa visión, que era de Macedonia, esta región que no es Asia, esta región que tiene que ver con Europa. Pero entonces es el Espíritu Santo que le dice al apóstol Pablo, no es en Asia, es en Europa, el lugar donde Dios necesita alcanzar muchas almas. Amén. Y es así entonces que el apóstol Pablo, obedeciendo a esta visión de este varón macedonio que lo ve en una visión y que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, Pablo inmediatamente se dirigió
a Macedonia y llegaron a la primera ciudad de Macedonia, que es Filipos. Capítulo 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto ya estudiamos anteriormente en este segundo viaje misionero, cómo el apóstol Pablo se dirigió a Europa, a Macedonia, y la primera ciudad de Macedonia es Filipos. En Filipos el Señor trajo un fruto, el fruto de las almas que aceptaron esta preciosa palabra. Y la primera convertida de Europa fue una mujer llamada Lidia. Esta mujer era vendedora de púrpura, una mujer que tenía recursos materiales, tenía riqueza. Los que vendían púrpura, esto se usaba para las vestiduras de personas importantes, aún de reyes. Y esta mujer vendía púrpura, era Lidia, y ella, según lo que cuenta el relato bíblico, abrió su corazón, según el capítulo 16 de los Hechos, verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, estuvo atenta al mensaje, y ella con toda su casa se convirtieron a Cristo, aceptaron el mensaje. En este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, vemos entonces la conversión de Lidia, vendedora de púrpura. También una joven con espíritu de adivinación, que esta mujer, le daba grandes ganancias a su amo, pero Pablo, reprendió ese espíritu de adivinación. Aquella joven quedó libre, pero a causa de esto, el amo de esta joven, porque ella era una esclava, pero tenía ese espíritu de adivinación, denunció al apóstol Pablo y a Silas ante las autoridades romanas. Y así que Pablo y Silas estuvieron presos en una prisión. En esa prisión estaban allí Pablo y Silas, ¿por causa de qué? De esta preciosa palabra, de dar el mensaje. Pero algo sucedió en aquella prisión. Estamos hablando de Filipos, la primera ciudad de Macedonia en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Capítulo 16, verso 25. Estando Pablo en prisión, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Allí vemos cómo Dios, en una forma sobrenatural, hizo que las puertas de esa prisión se abrieran y las cadenas cayeran. Porque donde hay alabanza y adoración, las cadenas caen, las cadenas de opresión caen. Toda atadura satánica no puede prevalecer. Y allí en Filipos, en esta primera ciudad de Macedonia, mire todo lo que está aconteciendo. Lidia, esta mujer vendedora de púrpura, se ha convertido al cristianismo. Esta joven con espíritu de adivinación ha sido libertada. Por causa de ella, ellos están presos, pero el Señor hace que estas puertas de esta prisión se abran, las cadenas se caigan, porque ellos estaban cantando himnos y alabando al Señor. Y ahí también algo sucedió. El carcelero de Filipos, este hombre, dice que se iba a matar, y aún declaró:
¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Allí encontramos que el carcelero se convirtió también, amén, al cristianismo. La primera ciudad de Europa, Filipos. Todo lo que ha acontecido y está aconteciendo en este segundo viaje misionero. De allí ya pasamos al capítulo 17. Vamos a entrar ya a Tesalónica. Primero de Filipos, el apóstol Pablo y Silas salieron de Filipos y se dirigieron a Tesalónica. El capítulo 17, verso 1 dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo fue a la sinagoga de los judíos en Tesalónica y comenzó a compartir la palabra. Allí dice que discutió con ellos, verso número 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese, pero resucitase de los muertos, dice aquí, y que Jesús, a quien yo anuncio, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Esto es lo que Pablo hacía en el lugar y en la ciudad donde llegaba. Ahora en Tesalónica, lo que actualmente está en Grecia, Tesalónica actualmente está en Grecia, y esta ciudad recibió la palabra, el mensaje de Dios. Pero mire, así como hubo oposición en el primer viaje misionero y ahora en el segundo viaje misionero, estamos viendo que también Pablo experimenta esa oposición porque por causa de la liberación de una joven, espíritu de adivinación, fueron llevados a prisión Pablo y Silas. Pero acá en Tesalónica, después de darle el mensaje y la palabra, declarar que Jesucristo es el Mesías, también van a experimentar esa oposición. Vamos al verso número 5, capítulo 17 del libro de los Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlos al pueblo, dice, verso 6. Pero no hallando, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando y diciendo, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mire lo que decían en Tesalónica, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Han estado en Listra, han estado allá en Filipos, pero también han llegado acá a Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero. El mensaje que daba el apóstol Pablo, la palabra era poderosa, amén, y llegaba, amén, a destruir prácticamente todos los argumentos falsos del paganismo, de la idolatría. Y entonces se incomodaron. Quiero ir al versículo 10, verso 8, capítulo 17. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y oyendo estas cosas, dice, verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hubo un alboroto grande en Tesalónica, pero allá en Tesalónica se estableció la iglesia. Y recuerde que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos cartas que el apóstol dirige a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Hay dos cartas, amén. ¿Y cuál es el origen de la iglesia de Tesalónica? Está aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Bueno, en esta oposición tan grande que hubo, la Biblia dice que ahora Pablo y Silas tienen que salir de Tesalónica y salir de ese lugar. Y ya vamos a ir al versículo 10 del capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Así que de Tesalónica se dirigieron a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire, Pablo siempre buscó una sinagoga para poder compartir a los judíos que Jesucristo era el Mesías, que ellos no necesitaban esperar al Mesías porque Cristo ya había llegado. El verso número 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Verso 11: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué diferencia entre los de Tesalónica y los de Berea? Los de Berea, dice, estos eran más nobles, dice. Los judíos de Berea, dice, recibieron la palabra con toda solicitud, con un corazón abierto. Recibieron la palabra, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si era cierto lo que Pablo enseñaba. Qué bueno es ser como los hermanos de Berea. Amén. Ser como los hermanos de Berea, el poder tener esa solicitud en el corazón, en nuestra alma, de poder tener esa hambre de la palabra y escudriñar, es un ejemplo de los de Berea. Allí Pablo llevó el mensaje, pero también, hermanos, los judíos de Tesalónica no estuvieron tranquilos. La Biblia dice que al enterarse que Pablo y Silas estaban en Berea, dice el verso número 13 del capítulo 17, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Alborotaron a las multitudes. Mire, no fue fácil el ministerio que tuvo el apóstol Pablo. Pablo renunció a tener una familia. Pablo renunció a tener una esposa. ¿Por qué? Porque ahora ya entendemos que el ministerio de Pablo, el poder llevar el mensaje a estas ciudades de Europa y en todos los viajes misioneros que él realiza, se da cuenta que él no pudiera enfrentar tremenda oposición con una familia al lado. Y ahí vemos entonces la explicación por qué Pablo, amén, no fue como los otros apóstoles, sino que Pablo, amén, no fue al matrimonio, estuvo solo y tampoco tuvo una familia. Un ministerio muy difícil. Así como Pablo también fue un perseguidor de la iglesia, amén, y asolaba a la iglesia, ahora él sufre por la causa del evangelio, por la causa de Jesucristo. Avanzamos entonces. De Berea también se levanta una persecución de los judíos de Tesalónica que van a Berea. Pablo entonces tiene que salir de Berea y ahora se dirige a Atenas. Vamos a ver el capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo ahora, mire, ya no está en Berea, está en Atenas, una ciudad entregada totalmente a la idolatría, y su espíritu se enardecía, dice el apóstol Pablo. Así que Pablo en el verso 17 dice: discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Allí Pablo dio un mensaje en el Areópago, en el lugar donde se reunían muchos para escuchar cosas nuevas, pero muchos decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Sí, Pablo predicando en el Areópago, decían: este es un predicador de otros dioses, porque les predicaba, verso 18, que dice, predicaba el evangelio de Jesús y de su resurrección. Pablo predicaba de la resurrección de Jesucristo. Esto nunca habían escuchado en Atenas, pero ahora Pablo está predicando esta palabra. Pablo en el Areópago, en Atenas, da un mensaje que quisiera yo compartirlo en el verso 23 del capítulo 17, y dice:
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo os anuncio. Sabe que allí en Atenas habían tantos altares, tantos dioses, pero Pablo se fijó en un altar. Ese altar estaba vacío. Ese altar no tenía la representación de un dios, no había una imagen. Y decía la inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo entonces usa ese altar donde no hay imagen. Y dice, ese altar donde no hay una imagen y donde dice al Dios no conocido, es el Dios que yo os predico. Es el Dios que no está representado por una imagen. Y aquí viene el discurso ya del apóstol Pablo en Atenas, verso 24. Les dice a ellos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. No habita en templos. Dios es más grande que un templo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Verso 25. Pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Un hermoso mensaje de Pablo en Atenas. Verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, somos linaje suyo. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, escultura, arte, imaginación de hombres. Mire, Pablo da un mensaje contra toda la idolatría que había en Atenas. Y en el verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y así Pablo dio el mensaje en Atenas. Yo quiero avanzar el verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahí vemos también que en Atenas hubo, amén, salvación. Hubo una palabra de bendición. Luego de Atenas encontramos el mensaje, el evangelio, cómo va avanzando, y se dirige Pablo hacia Corinto. Amén. En Corinto vemos en el capítulo 18, verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí en Corinto Pablo también discutía en una sinagoga y persuadía a los judíos y a los griegos. Amén. Pablo estaba entregado, dice el verso 5. Quiero ir al capítulo 18, verso 5. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, entregado por completo. Verso 9. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo también pudo ver la oposición que hubo aquí en Corinto. Hermanos, Corinto, una ciudad importante que también recibió el mensaje del apóstol Pablo. En este segundo viaje misionero se funda la iglesia de Corinto, una iglesia al cual Pablo también le escribe 2 cartas. Vemos aquí que también hubo unas conversiones, resultado de esta predicación. Verso 8 del capítulo 18. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Creyó. Ahí está el fruto. ¿Sabe? Por algo el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo: pasa, aleluya, a Macedonia y ayúdanos en esa visión de este varón macedonio,
donde le decía, es Europa y no es Asia. Y aquí está la palabra de Dios, el respaldo de Dios también. Pablo en el verso número 9, capítulo 18 dice, y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Verso 10, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dice el Señor en una visión de noche. Quizás Pablo estaba desanimado porque este segundo viaje misionero no fue fácil. Hemos visto, hermanos, cómo la oposición se dio desde Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y allí estuvo una tremenda oposición y Pablo necesitaba una palabra de parte de Dios, y eso está en el capítulo 18, verso 9, y esa palabra vino a Pablo y el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Qué bueno es recibir una palabra así de parte del Señor. Vemos, amados hermanos, que este segundo viaje misionero nos ha llevado hasta Corinto. Amén. Luego de este viaje en Corinto, vemos como Pablo también nuevamente aquí termina este segundo viaje misionero. Gloria a Dios. Estamos resumiendo porque esto es muy amplio. Amén. Y nos hubiera gustado tener un mapa o algo para poder compartir esta palabra. Pero hasta ahí, algo que podemos rescatar en esta enseñanza es que cuando uno va bajo la dirección del Espíritu Santo, va a haber fruto, va a haber resultados, pero eso no significa que va a haber oposición. La oposición vino, amén, pero el resultado, amén, vino también de parte de Dios. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, amén, a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de su palabra y en este hermoso estudio que estamos dando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar en este momento. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por mostrarnos cómo, Señor, tú llevaste adelante esta obra usando como instrumento al apóstol Pablo, a discípulos que arriesgaron sus vidas y pudieron, Señor, salir en viajes, lugares y tierras que nunca habían llegado para poder proclamar esta palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra fue sembrada y también muchas iglesias crecieron y se formaron a causa de esta predicación poderosa en estos viajes misioneros. Gracias, Dios, sigue obrando en nuestras vidas y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, así como dirigiste a Pablo y a Silas para guiarlos y decirles, amén, que es en Europa, que es allá en Macedonia, que es en todas esas ciudades donde tú necesitas llegar. Así también tú, Señor, muéstranos a través de tu Espíritu Santo cuál es tu voluntad. Guíanos, Señor, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en esta hora y que esta palabra llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Muchas bendiciones.